Muy buenos días, tardes, noches, yo soy Poderoso Sensual. El día de hoy traigo para todos ustedes, de José Muñoz y Carlos Zampayo, Alex Sinner. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Hoy vamos a hablar de Alex Sinner, como ya había comentado. Este precioso ejemplar, este monstruo hermoso, vio la luz en el 2017 por Editorial Salamandra. Y bueno, la verdad que aquí es un recopilado de todas las historias de Alex Sinner. Faltaría aquí recopilar, o en otra edición tal vez, los spin-offs, estas historias que tienen que ver con el universo de Alex Sinner, pero pues que no propiamente con nuestro personaje principal. Esto es una historia que se llama Sophie, y también hay 3 tomos de El Bar de Joe. En estas historias del Bar de Joe tenemos El Bar de Joe, Espacios Amistosos y En los Bares. Son los títulos que comprenden esta trilogía del Bar de Joe, en donde vamos a ver historias de las personas que están ahí, de estos personajes que van cruzando en la vida de Alex Sinner y que de pronto ya no sabemos qué ocurre con ellos, ¿no? Bueno, Alex Sinner es un personaje de ficción que nace en Italia, creado por 2 argentinos, José Muñoz y Carlos Zampayo. Un poco la carrera de José Muñoz en la parte gráfica, pues fue muy afortunada. Él a muy temprana edad se da cuenta de que las artes, lo visual y en específico la historieta, tiene una magia especial que hace que él se enrede, ¿no? Se apasione por este mundo. Muy temprano en su vida, a los 14 años, su papá, lejos de reprimirlo o de suponer que haga otra cosa más provechosa, lo impulsa, ¿no? Y es él el que lo acompaña a la Escuela Panamericana de Arte, en donde los maestros, pues, eran genios, ¿no? Uno de los maestros era Hugo Pratt y el otro era el gran Alberto Breccia. En una entrevista comenta José Muñoz que justo el día que va llegando a la escuela y que están pidiendo ya los datos para poderse inscribir, en uno de los cuartos se escucha a una persona gritando, manoteando, y bueno, él con la curiosidad normal de un chaval de 14 se asomó y era el mismísimo Hugo Pratt, aventando papeles, diciendo improperios y peleándose con los alumnos. Resulta que el día que José Muñoz estaba ahí fue el último día que Hugo Pratt estaba en la escuela. Posteriormente ya trabajó con él como profesional y bueno, aprendió mucho, pero ahí en esa escuela es una anécdota que él cuenta. Y bueno, lo que quedó, por así decirlo, fue Alberto Breccia, nada más y nada menos, ¿no? El gran, fantástico y maravilloso viejo Alberto Breccia. Y ahí comienza él a ver el mundo de la historieta, empieza a adentrarse a la manera de que se realizaba la historieta en esa época. Y con gran fortuna en algún momento de su vida, ya que pues las necesidades del hogar ya pedían que él colaborara con dinero, ahí en los talleres de Alberto Breccia, ya en lo que es su casa, ya fuera de la Escuela Panamericana, sin cumplir 18 años, José Muñoz se hace asistente, ayudante del crew, del equipo de el gran y maravilloso Solano López, nada más y nada menos, el responsable gráfico del Eternauta, y con él empieza a trabajar en páginas del Eternauta también. Por esa relación también logra dibujar, ilustrar una historia del gran Héctor Germán Oesterheld. Pues sin duda una gran fortuna con las personalidades con las que él comenzó en la historieta, y una de esas historias es Ernie Pike, que está ahí firmada por José Muñoz.
Y bueno, así comienza su carrera. Posteriormente, también ya en la parte profesional, no recuerdo bien en qué título, si en el tema de Hora Cero o Fortuna, perdón, ahí no recuerdo qué revista, pero Hugo Pratt, ese era el encargado. Y pues era la época en la que comenzaban series policíacas. La novela negra comenzaba a manifestarse y a ganar espacios cada vez más importantes. Y bueno, a Hugo Pratt se le ocurre la idea de hacer una historieta con tema policíaco, ¿no? Ya se habían hecho algunas cosas antes, pero en este específico Hugo Pratt tiene la idea y se crea Precinto 56, en donde también José Muñoz empieza esta serie, que después se hizo ya más grande con otros dibujantes, y esta historia sola también hizo su boom, ¿no? Pero el inicio lo hizo José Muñoz. Pues ya con toda esta experiencia, con toda esta relación con personalidades importantísimas, pues en Argentina comienza a ser difícil, ¿no? el estar viviendo a partir de la historieta. Y en esta época hay un boom de muchos ilustradores, muchos creativos que se van a Europa, migran hacia Europa para lograr mejores oportunidades, y las editoriales nacionales argentinas comienzan su debacle, ¿no? Este éxodo de artistas que se van, bueno, pues también Muñoz es uno de ellos y pues tiene que irse, ¿no? Además, la situación en Argentina cada vez era más difícil y era muy, muy cantado ya lo que iba a ocurrir posteriormente. Bueno, pues él viaja hacia Londres. Se está acabando ya su temporada de su permiso para estar viviendo ahí, y tiene que moverse, ¿no? Y se empieza a mover en lo que es Europa. Y bueno, lo que es José Muñoz y Carlos Zampayo tenían un amigo en común, que era Óscar Zárate, y él es el que los presenta, ¿no? En una reunión, ahí coinciden y ahí comienzan ellos a platicar. Comienza una serie de cartas, de correspondencia, y se dan cuenta que tienen muchas afinidades. Es curioso cómo dos argentinos se conocen fuera de su país, en circunstancias totalmente pues raras, por así decirlo, en el viejo continente, ¿no? Y al conocerse hacen un clic especial. Y bueno, ya en el 74, esto fue en el 72, en el 74 ya comienzan a formular la necesidad de una historia, ¿no? Y bueno, ahí es donde entra ya, por principio de cuentas, el nombre. Alex Sinner es una palabra, es un nombre compuesto, y bueno, Sinner significa pecador, y Alak es una contracción de una palabra, y bueno, como se ocupa en el idioma inglés, si no mal recuerdo, ahí es donde lo tomó Muñoz. Alak significa ay de mí, ¿no? Entonces, dando una traducción, Alex Sinner sería ay de mí, pecador. Ese es el inicio, y aquí es donde el personaje comienza a nacer y a manifestarse, y a pedirles a estos dos creadores pues cómo va a ser, ¿no? Bueno, pues ya para el año 1975, en Italia, en la revista Alter Linus, nace Alex Sinner. Muy poco tiempo después, ese mismo año, también se edita en Francia, y es donde explota Alex Sinner e invade el mundo. Pero bueno, sin duda Alex Sinner también es una mezcla entre Charles Bronson y pues lo que ya habían hecho los dos creadores previamente, ¿no? De Precinto 56, que eso es del 1962, en la revista Mysterix, y de Evaristo, ¿no? Que también ya había hecho el guión Zampayo. Bueno, sin duda, desde el principio, desde el inicio, Alex Sinner se marca como un compromiso político e ideológico de los dos autores, y sobre todo desde una parte del entretenimiento. Es, yo creo, que la cualidad más grande de este personaje, que toca temas muy importantes, pero la manera en la que estos dos creadores nos hacen llegar el mensaje es
totalmente entretenido, ¿no? No es un panfleto que nos esté educando, sino simplemente nos permite ver una ficción en donde es tan bien hecha que nos hace empatizar con los personajes que vemos, ¿no? Y bueno, así comienza este tema. En este boom que hubo también de la edición de Alex Sinner por el mundo, aquí en México nos llegó en una revista que se llamó Sniff, si no mal recuerdo ahí a principios de los 80s, no recuerdo muy bien, pero fue a principios de los 80s, finales de los 70s, así que no pasó mucho tiempo antes de que llegara a México. Esa revista estaba editada por la Secretaría de Educación Pública y el encargado, el titular, editor, era Paco Ignacio Taibo II. Entonces los elementos suenan bien importantes. Lamentablemente esa revista, esa antología no vivió mucho. Hay allí por ahí algunos números perdidos. Y después vino otra historia, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero ya después viene el boom del Gallito Inglés, ¿no? Y el Gallito Comics, que esa revista sí ya duró muchísimos números. Y que afortunadamente en las páginas de esa revista vimos a los mejores creadores mexicanos compartiendo espacio con un montón de grandes maestros de la historieta, ¿no? Para empezar estaba Carlos Trillo con un montón, ¿cómo se puede decir? Una agenda y un boom de autores y de dibujantes, ¿no? Que ahí acompañaban las páginas del guión de Trillo y también del propio Carlos Jiménez, ¿no? Historias del maestro Carlos Jiménez. Y bueno, así es como nos llega a nosotros Alex Sinner en México. Y no llega todo, ¿no? Llegan nada más unas cuantas historias, pero a lo largo de todo esto pues se ha editado en muchos idiomas y por un momento fue muy complejo poder conocer a fondo la obra de Alex Sinner, y afortunadamente ahorita Salamandra, como decía, ha sacado este tochal, este bello monstruo, ¿no? 2017 fue el año en que pudimos hacernos de esta maravilla. Y bueno, ¿qué decir del personaje? Alex Sinner, vamos a comentar ya. Él al principio es un policía que quiere hacer las cosas bien. Él se desarrolla en la ciudad de Nueva York y es un policía que tiene pues como si toda la educación, toda la vocación para ayudar, servir y hacer valer el nombre de la policía. Pero una vez que llega ahí a la comandancia y empieza a andar en las calles, se da cuenta que las cosas no son como él pensaba, ¿no? Poco a poco se da cuenta de que la corrupción y la violencia han permeado en las comandancias y que las cosas pues tienen una doble cara, ¿no? Aquí pasa algo, no es spoiler, es el origen de Alex Sinner. Su hermana es atacada, su hermana es violada y asesinada, y pues él quiere respuestas, ¿no? Él quiere soluciones, quiere atrapar a los malhechores, y la policía realmente prácticamente lo ignora, y eso hace que él reviente, ¿no? Que se decepcione, se desencante y maldiga pues esta podredumbre humana en la que vivimos, ¿no? Él avienta ya lo que es su placa y se va a las calles, y ahí es donde nace una especie de detective, no necesariamente justiciero, pero sí que busca dar respuesta a todos aquellos que están jodidos, ¿no? Perdidos. Y así es como comienza Alex Sinner, ¿no? Con una noticia devastadora que transforma su vida y que poco a poco nos va mostrando cómo es un ser amargado, es un ser que disfruta de placeres muy básicos como la música y las mujeres, muy básicos pero importantísimos y deliciosos en el sentido de la paz que esto le pueda dar a él, ¿no? Y es un personaje que a mí me gusta mucho porque pareciera ser muy, hoy se le puede llamar antihéroe. Sin embargo, creo que al final un antihéroe solo da patadas y si hace el bien, si no, pues no importa. Pero Alex Sinner sí al final es un ser rudo, un ser que tiene una esperanza, ¿no? Él sabe perfectamente, él ha visto ya la condición humana,
pero al final sabe que en medio de toda esta porquería van a hacer una flor, y esa flor quiere él verla, ¿no? Ya conforme va avanzando también nos damos cuenta cómo va cambiando su ciudad, cambiando las circunstancias, y el propio Alex Sinner va cambiando físicamente, ¿no? Ya que va envejeciendo. Y eso es otra de las cosas muy padres que vemos aquí, ¿no? Cómo nos hacemos cómplices del crecimiento de un personaje. Y bueno, hasta ya muy avanzada edad, ¿no? Algo también que hay que mencionar mucho en esta historia, que es genial, es que el Nueva York que José Muñoz y Carlos Zampayo nos muestran es un Nueva York idealizado, es decir, parte de lo que ellos han visto, de lo que ellos han conocido por otras obras, por otros textos, por otras imágenes. Ese Nueva York de fantasía imaginado, colectivo, es donde se desarrolla Alex Sinner, ¿no? Ellos nunca, cuando hicieron Alex Sinner, no habían pisado Nueva York. Aún así tenían esa intención de poner a Alex Sinner ahí. Y bueno, también eso es muy padre, ¿no? Cómo se va nutriendo este ideal neoyorquino y que funciona perfecto. Y bueno, parece que es una firma también de ellos, porque en Sudor Sudaca también la Argentina que ellos presentan es uno a partir de fotos, y de pronto en su universo de Sudor Sudaca se ve cómo conviven, ¿no? Varios tiempos de la historia argentina en una sola historia, ¿no? Entonces también eso, para los que conocen muy bien la ciudad, pues a veces puede tal vez chocar, pero también puede ser muy interesante esta suerte de ciudad que está mutando, ¿no? Y bueno, ellos mismos también se presentan muchas veces en sus historias. Aquí hay un capítulo donde aparecen los dos y juegan con eso, ¿no? ¿Cuál es ficción? ¿Qué es ficción? ¿Qué es fantasía? ¿Qué es realidad? A pesar de que luego nos dan relatos muy reales y ellos mismos salen, es muy padre de pronto como este juego, ¿no? De tal vez un día despertar y ser parte del cuento de alguien más, ¿no? De la historia de alguien más. Y eso se ve acá, ¿no? Ahora a nivel guión, pues Carlos Zampayo es una persona que actualmente además es un especialista del jazz. Le encanta la música, ha creado libros, bibliotecas, enciclopedias completas del jazz, y que también tiene varios libros aparte de guiones de cómic, ¿no? Entonces aquí le da un equilibrio entre el texto y el dibujo, ¿no? Cosas que complementa el texto es el dibujo y viceversa. De pronto una gran viñeta y solo una frase pues que cierra, ¿no? el capítulo o la página. Y a nivel dibujo pues vemos aquí toda esta maravilla de uso de luces, de transformación de espacios por la luz. Algo que yo no había entendido y que reciente pude saber es que todas estas plastas que hace el maestro Muñoz pues son estéticas, sí, pero responden al tiempo en que la luz está, es decir, los espacios, si están en una habitación y la luz es eléctrica, o si la luz es natural, o si es de día o si es de noche. Entonces la verdad yo simplemente estaba maravillado por las plastas, pero en una entrevista él explicó esto y pues me invita a mí a visitarlo nuevamente, a releerlo, pero también a detenerme más en el dibujo y poder apreciar estos cambios, ¿no? Aquí empieza un capítulo. Bueno, sin duda Alex Sinner es otra maravilla que no se deben de perder, y que en esta edición Bello Monstruo podemos hacernos de, ¿no? Esto se consigue en México, aquí en Gandhi, en gandhi.com, o en el Paseo Zócalo Pino Suárez. Ahí hay un par de librerías que lo tienen. La de Océano, por ejemplo, ahí la encuentran fácil. Y bueno, gracias por acompañarme, gracias por verlo. Si llegaste al final, muchas gracias. Dale like, comparte. Yo soy Poderoso Sensual. Este es Alex Sinner de Muñoz y Zampayo. Adiós.